Comenzar nuestra clase de hoy. Hemos visto la liturgia de los diferentes sacramentos, la liturgia del bautismo de niños, bautismo de adultos o como se le llama, más bien que es iniciación cristiana de adultos, donde están los diferentes sacramentos que se dan a los adultos en generalmente en la noche de Pascua, que es el bautismo, la comunión y la confirmación. Vimos también, vimos lo de la Eucaristía aparte como principal sacramento de la vida cristiana. Y bueno, vimos todo lo que es la liturgia de la misa, la liturgia de la Eucaristía. Vimos también la confirmación y vimos todo lo que conlleva la liturgia de la confirmación. Entonces, hablamos de la confesión y ahora nos quedan 3 sacramentos que son también muy importantes: la orden sacerdotal, la unción de los enfermos y el matrimonio. Algunos de ustedes conocen más del matrimonio por el hecho de que, bueno, algunos de ustedes son casados por la iglesia y por lo tanto algunos de ustedes conocen muy bien lo que es la liturgia del sacramento del matrimonio. De todos modos, nosotros lo vamos a repasar acá. Va a ser nuestra última clase el próximo viernes, perdón, sí que estoy confundido de día. El próximo miércoles vamos a culminar con la liturgia del matrimonio. Entonces, hoy vamos a ver si nos da el tiempo para que veamos 2 sacramentos que son el sacramento del orden sacerdotal, y también la unción de los enfermos. Vamos a ver si logramos ver esos 2 sacramentos el día de hoy. Son unos sacramentos bastante complejos en el sentido de que lleva su tiempo poder comprenderlo. Acuérdense que el orden sacerdotal, muchos de ustedes tal vez no lo conocen, algunos no han visto una ordenación. Tal vez alguno de alguna manera haya podido estar en alguna ordenación, pero yo sé que la mayoría de ustedes es muy difícil que hayan podido ver una ordenación porque no resulta muy frecuente. Generalmente los que viven en catedrales ven más ordenaciones, o los que viven en alguna basílica muy grande ven algunas ordenaciones. Algunos de ustedes habrán visto tal vez una ordenación sacerdotal. Es más difícil poder ver una ordenación episcopal, o sea, una ordenación de obispo. Es más difícil poder asistir a ella. Y por lo tanto es una liturgia que se desconoce bastante. Pero bueno, yo voy a tratar de compartirles a ustedes los rituales, los diferentes rituales. Yo voy a hablarles de la ordenación presbiteral, aunque la ordenación presbiteral y la ordenación diaconal se parecen bastante. No obstante eso, tienen sus diferencias. Entonces, quiero hablarles de las 3 ordenaciones: la ordenación diaconal, la ordenación presbiteral y la ordenación episcopal. ¿Ok? Entonces, si yo les hiciera una pregunta, vamos a hacer una pregunta súper rápida, no más quiero que me contesten así para que no perdamos tiempo. Me gustaría que me contestaran, pero simplemente eh, con una respuesta corta. Yo les estoy hablando de la ordenación diaconal, o sea, de los diáconos, la ordenación presbiteral, o sea, los presbíteros, los sacerdotes,
y la ordenación episcopal, que son los episcopos, o sea, los obispos. Bien, ahora me gustaría preguntarles, ¿por qué no se habla de ordenación del cardenal o del papa? Una respuesta rápida. Porque el cardenal y el papa son obispos. Muy buena respuesta. Exactamente. Cardenal y el papa son obispos, por lo tanto, no hay una ordenación. El máximo grado de la ordenación es el episcopado. El episcopado tiene 3 grados. O sea, el orden tiene 3 grados. El diaconado, el presbiterado y el episcopado. O sea, tiene solamente 3 grados y ellos son el diácono, el sacerdote y el obispo. Por lo tanto, no podemos hablar de una ordenación de, en este caso, un obispo, perdón, de un cardenal o del papa, porque no son ordenaciones. Ahora ustedes preguntarán, ¿y entonces qué son? Son nombramientos. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que el cardenal y el papa no tienen ordenaciones porque ya han sido ordenados como obispos. Ellos son obispos. Un cardenal es un obispo igual. Y los arzobispos es un obispo igual, solamente que el arzobispo tiene una diócesis más grande que el obispo. El arzobispo generalmente tiene una diócesis más grande, pero es un obispo igual. ¿Ok? Y el cardenal es un obispo igual, solamente que la diferencia es que el Papa lo nombra para ser como, digamos, sus consejeros más cercanos. Los cardenales generalmente son más cercanos y son los que encargados de elegir al Papa, pero son obispos igual, ¿ok? Y el Papa, un obispo igual también, es el obispo de Roma. Entonces, no lleva una ordenación, ya ellos están ordenados como obispo. El cardenal y el Papa son nombramientos. ¿Ok? ¿Quién nombra a los cardenales? El Papa nombra a los cardenales, pero solamente les dan un nombramiento. De hecho, no hay una ordenación del Papa. Fíjense que en Roma, cuando van los arzobispos que son nombrados cardenales, el Papa la única cosa que le hace es lo que se llama la imposición del capelo cardenalicio. El capelo es el sombrerito de 3 puntos que ustedes han visto de color rojo, que es de los cardenales. Solamente el Papa lo único que hace es eso. ¿Por qué? Porque no es una ordenación. En las ordenaciones ya hay una simbología mucho más grande. Entonces no es una ordenación, sino que es un nombramiento. El Papa los nombra cardenales y les coloca lo que se llama la imposición del capelo cardenalicio, o sea, él le coloca el sombrerito de 3 picos, que es el capelo del cardenal, y es de color rojo porque ellos hacen una promesa de dedicarse a Dios, incluso si tuvieran que derramar su sangre. Por eso el color es rojo, porque están decididos incluso a derramar su sangre por Cristo. Por eso es que el cardenal usa el color rojo. Y el Papa también es un nombramiento. Los mismos cardenales eligen quién va a ser el Papa y simplemente el rito que lleva el nombramiento del Papa es el cambio del nombre. Como ustedes saben, se les cambia el nombre y también lleva consigo el cambio de las vestiduras. ¿Ok? Se cambia también el anillo, el pectoral, etcétera, aunque de hecho muchas veces, y sobre todo con Francisco, no ha habido mucho cambio. Ni siquiera ha querido cambiarse los zapatos, porque es un hombre pobre y ha querido hacer estos cambios. Pero lo interesante de ahí es sobre todo el cambio del nombre, porque es un nombramiento. Acuérdense que no es una ordenación, ¿ok? Entonces no podemos decir, la ordenación papal o la ordenación del papa. No existe eso.
Tampoco existe la ordenación del cardenal. Son nombramientos. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ya podemos hablar de la liturgia de la ordenación. ¿Cómo? Ordenación diaconal, ordenación episcopal o ordenación presbiteral, ordenación episcopal. ¿Okay? O sea, son tres: diaconal, presbiteral, episcopal. ¿Ok? O sea, diácono, sacerdote y obispo. ¿Cómo comienzan las ordenaciones? Bueno, en el chat hay un comentario interesante. Juan dice que el 17 de diciembre van a ordenar a un diácono en la parroquia de Resistencia, en el Chaco, Argentina. Felicidades, que van a tener un nuevo diácono. No sé si es un diácono permanente o es un diácono transitorio, pero me gustaría hablarles sobre esto para que ustedes entiendan. El diaconado tiene dos modalidades. Puede ser un diácono permanente o puede ser un diácono transitorio. El diácono permanente es esa persona que puede ser casado en la iglesia, puede ser casado por la iglesia con una mujer y lo ordenan diácono permanente, o sea, para toda su vida. Y por lo tanto, él puede ser casado. Los diáconos pueden ser casados. Los diáconos transitorios no, porque el diácono transitorio es aquel que se prepara para ser sacerdote y es nombrado diácono antes de ser sacerdote. Puede ser un año antes, pueden ser 6 meses antes, de 6 meses a 2 años máximo. Son nombrados, o sea, son ordenados diáconos para después ordenarlos de sacerdotes. Por eso se llama transitorio, porque solamente es un tránsito, o sea, es nada más para luego ser ordenado sacerdote. Y por lo tanto, los diáconos transitorios no son casados, ninguno. ¿Okay? Sin embargo, para que ustedes háganlo, porque hay personas que a veces dicen, padre, pero yo conozco algunos diáconos de mi parroquia que sí tienen esposa. Claro, porque son diáconos permanentes. Es un diácono para siempre. Ellos sí pueden ser casados, pero tienen que estar casados antes de la ordenación, porque después de la ordenación ya permanecen con ese estado. No pueden casarse después de la ordenación. Tienen que estar casados. Generalmente en torno a los 40 años ordenan a los diáconos permanentes, porque deben estar casados y al menos como unos 15 años de matrimonio con la misma mujer por la iglesia, porque hay que probar que es un matrimonio verdadero por la iglesia para ser nombrado diácono permanente. ¿Puede un diácono permanente ser célibe? Pues sí puede serlo, no es muy común, no es muy común porque generalmente los célibes se hacen sacerdotes, pero sí hay algún diácono permanente, algunos que han quedado viudos y algunos que de alguna manera pues se han ordenado siendo célibes. Yo no conozco ninguno célibe a no ser que sean viudos, pero sí pueden serlo, solamente que es muy raro porque generalmente se eligen hombres que estén casados con unas mujeres comprometidas con la iglesia para que ellas también puedan ayudarles a ellos en la misión diaconal, apoyarles, etc. ¿Ok? Entonces, Juan nos dice que es una ordenación transitoria. Muy bien, eso quiere decir que es un sacerdote que está recibiendo ahora la ordenación diaconal para que dentro de 6 meses, un año, puedan ordenarlo de sacerdote. ¿Qué significa célibe? Muy buena pregunta. Célibe significa que ha hecho el celibato, o sea, que ha hecho la promesa de no casarse. ¿Ok? Acuérdense que es diferente el celibato a los votos de castidad. No es muy diferente en cuanto a lo que tienen que hacer, pero sí es diferente en cuanto a cómo ellos lo van a realizar delante de Dios. Por ejemplo, el celibato es una promesa que hace el sacerdote a su obispo. En este caso, los
sacerdotes diocesanos. Hacen una promesa de celibato al obispo en el momento en el cual ellos los están ordenando. Ellos hacen una promesa de ser célibes, pero se la hacen al obispo. ¿Ok? A diferencia de el voto de castidad que lo hacen los religiosos, los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, todas las congregaciones hacen votos de castidad, votos perpetuos. Entonces el voto de castidad es diferente porque no se le hace a ninguna persona, sino que va directamente a Dios. Es un voto que va directamente a Dios. Entonces por eso es que los sacerdotes o los religiosos, cuando hacen un voto, están relacionados directamente con Dios en ese voto y por lo tanto no están en este caso relacionados con ningún ser humano, en el sentido que no lo hacen a un ser humano, sino que lo hacen directamente con Dios. Sin embargo, el celibato es una promesa de celibato que se hace al obispo y obviamente es, digamos, menor en grado. ¿Ok? Algunas personas muchas veces han preguntado o algo, padre, en algún futuro tal vez pueden haber sacerdotes casados. Sí, podría, porque de hecho la Iglesia Católica tiene sacerdotes casados en el rito oriental, pero tienen que ser sacerdotes religiosos, perdón, sacerdotes diocesanos, no sacerdotes religiosos. Entonces, tienen que ser sacerdotes diocesanos, primera condición, y luego, pues, tiene que haber sido aprobado por el Vaticano, lo cual todavía no ha sido aprobado, pero tendría que haber sido aprobado por el Vaticano si, por ejemplo, en alguna casualidad, algún papa o algo quiere hacer esa moción, ese cambio, tiene que ser obligatoriamente con sacerdotes diocesanos y tienen que ser nuevos, no los que ya son sacerdotes, ¿ok? Tienen que ser nuevos, o sea, ordenar a hombres casados como se hace con el diaconado. Eso yo pienso que puede en un futuro tal vez venir, pero siempre va a ser para el diocesano, nunca para el religioso, porque el religioso hace votos de castidad directamente con Dios. Entonces los votos no pueden romperse. Ya, aunque venga un papa y diga, bueno, ahora podemos ordenar sacerdotes casados, lo que sea, no puede ser de religiosos, sino que tiene que ser obligatoriamente de diocesano. Bueno, es algo que se ha hablado, pero nunca se ha llegado a, digamos, a una conclusión, ni siquiera muy cercana, porque de hecho siempre se piensa que el sacerdote debe ser un imitador de Cristo, a pesar de que, como ustedes saben, muchos de los apóstoles eran casados, eran hombres que Jesús escogió casados. Sin embargo, el sacerdocio se considera una imitación no de los apóstoles, sino de Cristo. Y Cristo, como fue un hombre célibe, vuelvo, repito, para que ustedes aprendan esa palabra, célibe, quiere decir que ha hecho la promesa de celibato, o sea, de permanecer soltero para toda la vida. Eso, como les decía, podría aplicar solamente a los sacerdotes diocesanos y obviamente no a los que ya son, porque al que ya es, se queda así. Acuérdense que cuando alguien recibe una orden, se queda así. Si ha estado casado, el diácono se queda casado con esa mujer para siempre. Si el sacerdote es célibe, se queda célibe para siempre. Cuando se recibe la ordenación, se recibe en la situación en la que esté. Entonces, si por ejemplo, lo que pasa con la iglesia oriental, que se pueden ordenar a personas casadas, entonces siempre lo que se hace es que antes de la ordenación tienen que estar casados. ¿Ok? Si se ordenan casados, permanecen casados en el rito oriental. Si se ordenan célibes, permanecen célibes. De hecho, los obispos del rito oriental son todos célibes. Lo que sí hay es algunos sacerdotes que sí son casados. Yo sé que para ustedes es como un poco extraño, pero ustedes lo verán. Es algo muy común en Oriente, sobre todo, por ejemplo, si ustedes viajan a Ucrania, estas partes cercanas a Rusia, incluso la misma Rusia, Bulgaria, esos países
tienen el rito católico oriental y por lo tanto ellos tienen sacerdotes casados. Sí tienen. Y son igual católicos, igual que nosotros, solamente que el rito de ellos es un rito oriental. O sea, ellos siguen el rito oriental donde el sacerdote puede ser casado o puede ser célibe. El obispo sí siempre es célibe. O sea, el obispo siempre es casto. Vamos a responder algunas preguntas que ustedes tienen sobre la ordenación, porque sé que esto es un tema importante y a veces difícil. También tenemos un diácono permanente casado y con su familia. Perfecto. Sí, en muchas parroquias hay diáconos permanentes que son casados. El diácono puede ser casado y de hecho debe ser casado por el hecho de que el diácono tiene una función muy particular, que es la de orientar a las familias. Y muchas veces los diáconos son encargados con sus esposas de preparar a los que se van a casar por la iglesia, porque ellos tienen experiencia, más que obviamente que cualquier sacerdote que no tiene experiencia de familia. Entonces, ellos tienen una especial tarea dentro de la iglesia por el hecho de ser casado. Entonces, el diácono permanente es el que está casado y el diácono transitorio es el que luego se convierte en sacerdote. Buenas noches, una pregunta. ¿Pueden haber diaconisas? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. De hecho, sí hubo en la iglesia diaconisas. De hecho, en la iglesia primitiva, al inicio, la iglesia católica, la misma iglesia nuestra, tenía diaconisas. ¿Cómo desaparecieron? No sé, porque de hecho esa parte de la historia no es tan clara. ¿Cómo fue que se perdieron las diaconisas? Pero sí existían diaconisas al inicio de la iglesia, que estaban al servicio de las comunidades. Acuérdense que diácono, diaconía quiere decir servicio. Entonces ellas estaban al servicio de la iglesia. Por lo tanto, yo espero que en algún futuro sí puedan haber diaconisas dentro de la iglesia. Creo que sí, creo que sí. Tal vez ya la parte de sacerdocio, del obispo, va a ser un poquito más difícil por el hecho de que nunca ha existido como tradición. Pero las diaconisas sí han existido. Y de hecho, ha habido en Roma reuniones. De hecho, tenía mi profesor de eclesiología, que son los que atienden más este caso. Ellos han hecho interesantes discusiones en el Vaticano sobre el por qué no hay, ¿verdad?, diaconisas, o por qué no podemos ordenar diaconisas que puedan ayudar también en comunidades a veces lejanas donde no tienen sacerdotes. Sí, lamentablemente no tenemos ahora, pero sí existió en el pasado y yo creo que en un futuro podemos tener. Vamos a ver qué pasa. Buenas noches, Padre Humberto. ¿Cuánto tiempo tiene que prepararse una persona para lograr ser diácono permanente? Muy buena pregunta. Y no sabría decirte porque todo depende de cada diócesis. Cada diócesis hace un plan de estudio. Lo que todos tienen que estudiar, filosofía y teología. Eso sí, es obligatorio. Los sacerdotes estudiamos 8 años. Pero yo pienso que para los diáconos se lo hacen un poquito más reducido, porque claro, obviamente ellos también tienen, acuérdense que ellos tienen también sus trabajos, tienen también su familia, es diferente. El sacerdote está 8 años en un seminario y está 24 horas allí, por lo tanto es mucho más amplio. Y bueno, pues están los 8 años, los 4 de filosofía y los 4 de teología. Yo escuché en una diócesis que creo que son 4 años, pero yo no les sabría decir exactamente cuánto es el mínimo que deben tener. Pero no sé, yo diría que 4 años sería lo justo. No sé si tal vez algunas diócesis lo hacen un poquito más rápido, porque los cursos los hacen más reducidos. Pero sí, a mí me suena que deberían ser al menos 4 años para poder lograr la ordenación del diácono, porque tiene al menos que pasar un par de años como filósofo y un par de años como teólogo. Tienen que lograr dar todas esas asignaturas.
Entonces, sí, a mí se me hace que debería ser 4 años, pero depende de las diócesis, porque cada diócesis hace un plan de estudio. Acuérdense que ellos no van a los seminarios. Ellos no tienen tampoco ni el tiempo para ir a los seminarios. Ellos van a clases, en algunas diócesis son sabatinas, son de sábado, y se pasan el sábado entero, o también viernes o días en las noches, y reciben las clases, los diáconos. Pero sí, sí, a mí se me hacen que más o menos 4 años podría ser el plan de estudio de una diócesis. Pero claro, depende de cada diócesis, porque ellos son los que preparan a los diáconos. Acuérdense que ellos no pueden ir a los seminarios, porque no van a poder, porque acuérdense que la vida en el seminario es para célibes, o sea, para gente que no tiene familia y que viven allí. Y luego los seminarios están casi siempre en las capitales, no hay en cada diócesis, no hay seminario. Entonces, el proceso del diaconado sí es un poquito diferente. ¿La función o puesto del diácono permanente es solo exclusivo de varones? Sí, lamentablemente sí. Y digo lamentablemente porque lo que hablábamos anteriormente de las diaconisas, creo que sería en un futuro algo muy importante poder abrir el diaconado también a las mujeres. Como les digo, existieron en la iglesia las diaconisas. Hay historias de diaconisas, pero ahora en la actualidad es exclusivo para varones. Padre, ¿qué diferencia hay entre un sacerdote diocesano y un religioso? Oh, mucha. Te voy a contar. Esta tu pregunta también es muy buena. Te voy a contar. Mira, empezando porque un diocesano solamente está ligado a una diócesis, y generalmente las diócesis son provincias religiosas, o sea, son pequeñas. Por ejemplo, no sé, pongamos la diócesis en Manhattan, ¿verdad? Que tiene la diócesis de Nueva York, está en Nueva York solamente. Entonces, un sacerdote diocesano, o sea, la primera diferencia es que el sacerdote diocesano solamente, si lo cambian, lo van a cambiar de una parroquia a otra solo en su diócesis, en Nueva York. Un sacerdote religioso, no. Un sacerdote religioso está para el mundo. Hoy está en Japón y mañana pueden mandarlo a Chile, porque se necesita allá. Entonces, un sacerdote religioso tiene que estar abierto al mundo entero, a cambiar de países o como sea. Un diocesano no. Un diocesano solamente lo pueden cambiar de parroquia dentro de su propia diócesis, que siempre es chiquitita. Otra cosa, el superior de un diocesano es el obispo. El superior de un religioso generalmente es un sacerdote religioso también, que es superior de una provincia religiosa, que generalmente las provincias religiosas componen a veces varios países o un país entero. Entonces, no está ligado a un obispo, sino a otro sacerdote que también es religioso, pero es el superior de esa congregación. ¿Ok? Otra diferencia es que el religioso hace votos de pobreza, castidad y obediencia. El diocesano no hace voto de pobreza. Bueno, puede vivir la pobreza como Cristo era pobre, pero no hace voto de pobreza, por lo tanto, no hay problema con eso. O sea, un diocesano puede tener una casa a nombre suyo, por ejemplo, ¿no? Un religioso no. Un religioso no puede tener nada, ni carros ni casa a nombre suyo. El diocesano sí puede tener una casa, un carro a nombre suyo y son sus cosas personales. El religioso no, el religioso no puede tener nada a nombre suyo. Si recibe un regalo de parte de su familia, una casa o recibe una herencia, todo va a la congregación. Entonces va a nombre de la congregación. Por eso es porque hace voto de pobreza. La castidad es parecida al celibato, pero es lo que les hablé anteriormente, la diferencia, pero es parecida en el sentido de que obviamente todos tienen que ser célibes o castos. Y la obediencia del diocesano es al obispo. Y el del religioso es al del superior de la congregación. Esa es la diferencia de la obediencia. ¿Qué otra diferencia? Bueno, la diferencia del diocesano es que
Yo casi siempre digo, por ejemplo, para que entiendan, es como el médico general y el médico que tiene especialidades. El diocesano es como el médico general, ¿no? Cuando tú vas al médico, que es el médico de familia, el médico general que conoce de todo, que trata todas las enfermedades, ¿verdad? Entonces hace de todo. Sin embargo, el religioso no, el religioso tiene como una especialidad en el sentido de que tiene un carisma. Por ejemplo, un franciscano se dedica, ¿verdad?, a la función del franciscano, la pobreza franciscana, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, un salesiano pues se dedica a la educación de los jóvenes, tiene un carisma. Pero un religioso de San Juan de Dios se dedica al cuidado de enfermos, porque ese es su carisma. Entonces el religioso es como un médico, pero especializado en algo. Entonces hace solamente eso, ¿verdad? A pesar de que hace todo lo otro de un sacerdote, también las misas, etcétera, pero se dedica a un carisma en específico, al cuidado de enfermos, a la educación de los niños, a la pobreza, a las universidades, a lo que sea el carisma, ¿ok? La otra cosa es que recuérdense que el religioso, el sacerdote diocesano puede vivir solo. O sea, está en una parroquia, muchas veces está en una parroquia, él solito, vive solo, el diocesano. El religioso nunca puede vivir solo, tiene que vivir en una comunidad. Y las comunidades son mínimo 3. Entonces tienen que vivir de 3 o más. Hay comunidades más grandes, hay comunidades más pequeñas, pero siempre en comunidades, nunca solo. Nunca el religioso puede vivir solo. Siempre tiene que vivir en comunidad o hacer referencia a una comunidad, en el sentido que pueda pedir una ausencia que se llama ausencia domo, que quiere decir una ausencia porque tiene que cuidar a su mamá o lo que sea y tal, pero tiene que hacer referencia siempre a una comunidad religiosa. El diocesano puede sí vivir solo. No sé, ahora no me vienen más diferencias, pero sí es muy interesante. Esto siempre lo preguntan, la diferencia entre el diocesano y el religioso. Si queda viudo, puede ser sacerdote. Muy buena, hoy están haciendo buenísimas las preguntas hoy. Sí, y de hecho hay muchos diáconos permanentes que cuando quedan viudos, ellos piden ser ordenados sacerdotes, pero tienen que entrar en el seminario y completar los estudios que les faltan. Algunos ya quedan viudos, por ejemplo, yo conozco un compañero mío en Santo Domingo, él quedó viudo, era diácono permanente, pero él se ordenó como religioso, no como diocesano. Entonces le pidió al superior religioso entrar en la congregación, hizo el noviciado. Otra diferencia, los religiosos hacen noviciado, igual que las monjas. Los noviciados son de alrededor de 1 año, algunos tienen 2 años, generalmente las monjas tienen hasta 2 años algunas. Nosotros los sacerdotes religiosos, 1 año. Entonces, 1 año de noviciado. ¿Qué cosa es el noviciado? Pues es 1 año donde estás encerrado, prácticamente no ves a nadie, o sea, en el sentido de fuera de tu familia ni nada. Es un año completamente para meditar si realmente tú quieres esa vocación. Entonces te preparas muy bien en la congregación, muy bien en todas las normas, y al final del noviciado te preparas para hacer entonces, después de ese año, para hacer los primeros votos que se llaman los votos temporales. Y después de 6 años se hacen los votos perpetuos. Eso también es algo de los religiosos. Y le decía eso porque entonces él tuvo que hacer el noviciado, prepararse y tal, para entonces ser sacerdote religioso. Pero bueno, también puede ser sacerdote diocesano, entra en el seminario, completa todos los estudios. La única cosa es que a veces lo ven mal, porque imagínense que en el seminario casi todos son chamacos, o sea, no sé, yo entré en el seminario, tenía 17 años. Imagínense un viudo cuando entra en el seminario, si queda viudo a los 50, 60 años, pues ya como que no entra mucho en el... Claro, también se le ayuda para que se integre y todo, pero como que a veces crea un poquito de dificultad porque el grupo es de chamacos, como digo yo, no, son muchachitos, o sea, 17, 18, 20 años, y claro que el viudo pues ya es una persona mucho más adulta, más madura y tal, entonces como que se le hace un poquito difícil encajar en todo el grupo, pero también toma sus clases y puede ordenarse como sacerdote. Sí, claro que sí. Puede, si queda viudo, ser ordenado sacerdote, sí, absolutamente, claro que sí. ¿Puede un diácono que deja a su familia por otra mujer, qué pasa con él? ¿Ya no puede seguir siendo diácono? Sí, exactamente. Esa es la respuesta. Ya no puede seguir siendo diácono. Lamentablemente no. ¿Por qué?
Acuérdense que una de las promesas que hace es el de servir a la esposa hasta que la muerte los separe. Siempre tiene que ser hombres sacerdotes porque una mujer no puede asumir el sacramento. ¿Qué lo impide? Lo del sacramento del orden sacerdotal es algo más bien histórico. No ha habido ahí mujeres que hayan sido sacerdotisas, por lo menos en la Iglesia Católica. Yo creo que lo impide el hecho de que históricamente no ha habido. Pero yo pienso que en un futuro, pues claro que sí, yo creo que la iglesia podría meditar, pero ya les digo, todavía no está muy preparada. Con el Papa Juan Pablo II no había posibilidades, él incluso lo dijo que no, tajantemente, incluso una pregunta que le hicieron, le dijeron no, las mujeres tienen otras formas de ejercer su vocación como religiosas, como consagradas, como vírgenes o como viudas, incluso hay mujeres viudas que se consagran, etcétera, pero no en el sacerdocio. Y él cerró las puertas, en eso cerró. Eh, Francisco, digamos que él ha seguido con la misma línea de, bueno, el Papa Benedicto, pues ni se diga, pues obviamente mucho más cerrado en ese sentido, con esa idea. Francisco ha sido, digamos, pero siempre firme con la misma idea, por lo tanto no creo que todavía la iglesia esté preparada para pensar en esto. Sin embargo, si usted me pregunta mi opinión personal, yo digo que claro, obviamente, todo ha sido por tradición. Jesús eligió 12 hombres y por lo tanto la tradición ha sido que siempre han sido hombres. Pero si tú buscas como que un impedimento que tú dices, ¿qué le impide a las mujeres? Pues impedimento no hay ninguno. Solamente es cuestión un poco, yo creo, de tradición y bueno, creo que en el futuro tiene que haber tal vez una reflexión en esta línea, pero no creo que va a ser algo muy rápido. Tal vez lo de las diaconisas podría ser un primer paso, que tampoco es algo que va a suceder rápido, tal vez va a demorar mucho tiempo para que la iglesia tal vez descubra que hubo diaconisas y puede haberlas, no, nada impide. Y yo creo que también el hecho de los obispos. Hay otras iglesias como las iglesias episcopales que tienen incluso hasta mujeres diáconas, obispos, o sea, episcopas. Pero bueno, ya les digo que todo esto es una reflexión que obviamente lleva tiempo porque la tradición de la iglesia lleva 2000 años y no ha habido sacerdote, o sea, no ha habido sacerdotisas ninguna. Entonces yo creo que eso también como que impide el proceso. Y claro, bueno, pues obviamente lo ideal es la vocación, o sea, centrarnos en lo que es la vocación del sacerdocio y que la mujer también tiene vocación interesante dentro de la iglesia, que no tiene que ser obligatoriamente una vocación sacerdotal. Padre, ¿cuántas clasificaciones de líneas sacerdotales existen? ¿Cómo se eligen? Ejemplo, diocesano. Ah, no, esto sí no me lo preguntes. O sea, creo que me estás preguntando cuántas congregaciones existen. Infinidades. De hecho, hay un chiste donde dicen que una de las cosas que no sabe el Espíritu Santo es qué cantidad de congregaciones existen. Son muchas porque acuérdate que para que una congregación exista, tiene que un sacerdote recibir de Dios un carisma, presentarlo al Papa, ser aprobado. Y durante la historia de la iglesia ha habido muchos sacerdotes inspirados. Claro, conocemos los más famosos, los dominicos, los jesuitas, los franciscanos, diocesanos, los pasionistas, los lasallistas. No sé, yo he conocido muchos y otros. También están el Verbo Divino, los redentoristas. O sea, hay muchas congregaciones, hay muchas. Hay muchas que son más famosas que otras. Bueno, jesuitas, dominicos, franciscanos, yo creo que todo el mundo la conoce. Hay otras que son un poquito menos conocidas. No sé, claretianos, por ejemplo, de San Antonio y María Claret. Yo creo que tal vez ustedes nunca habrán escuchado. Esa fue una congregación fundada en España, un obispo que fue San Antonio y María Claret, que fue incluso obispo en Cuba.
se llaman los claretianos por San Antonio María Claret. Es que son muchos, porque cada uno de los santos que recibieron un carisma especial y fundaron una congregación, pues tenían libertad de fundarla. Unas son más grandes, otras son más chiquitas. Ahora mismo, creo que los primeros en el mundo, los más numerosos son los jesuitas. En el segundo puesto están los franciscanos, porque tienen como diríamos, ramas. Los franciscanos tienen muchas ramas, porque están los franciscanos que son franciscanos conventuales, están los franciscanos que son orden de frailes menores, y están los capuchinos, que son los franciscanos capuchinos, y por lo tanto ellos son los número 2 como orden porque tienen muchas ramas. Y después número 3 los salesianos. Pero recuérdense que ahí también siguen dominicos, siguen también los carmelitas descalzos. Se les había olvidado comentarles, ¿verdad? De San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Por lo tanto, hay muchas, no me preguntes cuántas, porque realmente son infinidades. De hecho, nosotros, yo cuando tenía alrededor de 15, 16 años que empecé a pensar en mi vocación, pues leía mucho de las congregaciones, porque estaba pensando como que dónde me voy, o sea, cuál voy a ir, cuál voy a escoger, porque todas tienen carismas hermosos. Si tú piensas, cada una tiene hermosuras de carismas y de historia. Entonces es muy difícil uno elegir, escoger. Entonces hay que leer mucho. Y bueno, ya yo a un cierto punto digo, bueno, ya no quiero conocer más, porque si no, te pasas la vida entera haciendo el discernimiento y no logras elegir cuál es la congregación que Dios tiene para ti, ¿verdad? Entonces es muy difícil. Y de religiosas mujeres, pues, infinidades, son muchas, no les puedo decir porque son muchísimas. Creo que las más numerosas en el mundo ahora son las hijas de la caridad. Las hijas de la caridad, fundadas por San Vicente de Paúl, sí, si mal no recuerdo, Santa Chantal, si mal no recuerdo. Creo que son las más numerosas y después son las salesianas, las número 2. Pero sí, las franciscanas son muchas también porque tienen muchas ramas. Ahí sí hay muchas ramas. Están las clarisas, que son, digamos, una rama franciscana, la primera de ellas. Y después están todas las ramas franciscanas, que son muchas. Las hermanas franciscanas son muchísimas. Pues sí, no te sé decir el número. Creo que es algo que es casi infinito. Buenas noches, padre. Yo he tenido la oportunidad de asistir a la ordenación de un diácono en mi parroquia. Él es célibe. También asistí a la ordenación diaconado, a la ordenación de sacerdote de un joven de mi parroquia. Este año fue ordenado sacerdote. A obispo también tuve la oportunidad de asistir. Qué bueno, porque es difícil poder asistir a las 3 ordenaciones para conocerlas bien. Y de eso vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de los 3 tipos de ordenación. Aunque tienen mucha semejanza, acuérdense que el rito de las ordenaciones todas tienen la postración en el suelo, que es el rito de aclamación a los santos, o sea, la letanía de los santos. Las 3 tienen las unciones, o sea, se hace la unción con el óleo. Acuérdense del santo crisma, que es el que se usa para las ordenaciones. Lleva la imposición de manos también, las 3 llevan imposiciones de manos. Acuérdense que ¿quién puede ordenar un diácono? ¿Quién puede ordenar un sacerdote? ¿Quién puede ordenar un obispo? Es otro obispo, siempre. El único que puede hacer la ordenación es un obispo, ¿ok? A un sacerdote puede ordenarlo un obispo. A un diácono, un obispo siempre tiene que ordenarlo. Y a otro obispo, siempre un obispo anterior es el que ordena, ¿ok? Ahora ustedes preguntarán, ¿pero puede ser un obispo cualquiera? Sí, un obispo cualquiera. No tiene que ser con un arzobispo a un obispo, no. Puede ser un obispo, cualquiera puede ordenar a otro obispo. Cualquier obispo, siempre que sea obispo.
¿Qué facultades o restricciones tiene un diácono permanente en la liturgia? ¿Puede confesar? No, absolutamente confesar no puede. Muy buena pregunta. Mira, no puede confesar, no puede tampoco hacer la unción de los enfermos, porque la unción de los enfermos lleva consigo el perdón de los pecados y eso nada más lo puede hacer un sacerdote. No puede tampoco consagrar. O sea, dentro de la misa, él puede hacer prácticamente casi todo. Él puede, sí puede bendecir, sí, puede dar la bendición, puede bendecir objetos, puede bendecir casas, puede bendecir objetos, puede bendecir personas, puede bendecir una asamblea, sí, puede dar una homilía, sí, puede hacer la lectura del evangelio, claro que sí. Puede preparar en el altar las ofrendas, puede dar la comunión, absolutamente claro que sí, no puede consagrar. Entonces no puede celebrar la misa. Si hay un diácono, él lo único que puede hacer es una celebración de la palabra. Él puede hacer mucho, porque él puede bendecir, él puede hacer la homilía, él puede hacer muchas cosas, el diácono, pero no puede consagrar, tiene que llevar las hostias consagradas de otra parroquia y repartir la consagración. No puede confesar y no puede tampoco, como les decía, hacer la unción de los enfermos, porque lleva consigo el perdón de los pecados. Pero sí puede bautizar, sí puede repartir la comunión, sí puede casar por la iglesia también. Hay matrimonios, los matrimonios que se celebran sin misa, porque acuérdense que si es un diácono que va a celebrar, tiene que ser sin misa. O de lo contrario, con otro sacerdote, que el sacerdote celebra la misa y el diácono celebra el matrimonio. Eso me ha pasado. Hay algunas personas que son familiares, por ejemplo, de los diáconos y dicen, padre, nos gustaría que nos celebrara la misa y nos casa el diácono que es familiar nuestro, etcétera. Pues sí puede hacerlo dentro de la misa. Pero si no, entonces tiene que hacerlo fuera de la misa, o sea, solamente como ritual del matrimonio, que eso también se puede hacer. Yo lo he hecho incluso en momentos donde se necesita celebrar el matrimonio más rápido generalmente ya se celebró una misa o algo, entonces hacemos solo el ritual del matrimonio. Eso también puede pasar. Entonces, ¿qué restricciones tiene? Ya te digo, es en base sobre todo a la consagración y la confesión. Va en base a eso. Ya después todo lo otro, los diáconos pueden hacer muchas cosas, muchas cosas. Padre, buenas noches, venido de Guatemala. Explique por qué la ordenación de un sacerdote lo hace embrocado en la tierra ampliamente. Explique, perdone. Sí, mira, todos, sea el diácono, sea el sacerdote, sea el obispo, en su ordenación tiene que estar postrado en tierra. ¿Y por qué tiene que hacerlo? Porque acuérdense que ese momento él tiene que sentir completamente la humildad, porque él no está recibiendo una ordenación porque él es más importante que nadie o es más bueno que nadie, no. Él tiene que ser humilde. Entonces, el momento más grande de humildad es el de la postración. Delante de Dios tú eres nada, entonces en el suelo. Y también porque la postración es acuérdense que la postura más grande para la oración es la postración. O sea, que tú puedes orar con las manos levantadas, tú puedes orar de rodillas, tú puedes orar de muchas maneras, pero la oración más profunda, digamos así, de alguna manera delante de Dios es la oración de postración, cuando nos postramos por tierra delante de Dios. Y por eso es que el candidato se postra en tierra mientras se canta la invocación de los santos, que se dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Pablo, y así se hace toda la letanía. Ustedes se recordarán de esas y seguramente se recuerdan que cada vigilia pascual también las cantamos. Bueno, en las ordenaciones siempre se canta la letanía. Entonces se postra el candidato para pedir el auxilio de todos los santos que intercedan ante él, ante Dios, para que Dios escuche la oración de ese candidato que va a ser ordenado. Perdón, padre, ¿existen algunas características especiales para que algún sacerdote reciba el nombramiento de obispo?
Están preguntas muy interesantes, me gustan esas preguntas, son bien interesantes porque no son preguntas comunes, son preguntas muy fuertes. Mira, a ver, característica, no existe. O sea, no podemos decir, por ejemplo, para que uno sea nombrado obispo tiene que ser así, no. Lo que hace el Papa es que le pide a el nuncio apostólico, a la conferencia episcopal del país, le pide 3 nombres de 3 personas y él pide que sean personas ejemplo de sacerdote, o sea, que sean brillantes como sacerdotes, que sean buenos como sacerdotes. Pero recuérdense que todo depende un poco del Papa, que es el que lo va a nombrar al obispo. Ahora, si ustedes me preguntan, padre, bueno, en la época de Benedicto, generalmente, ¿quiénes eran los que más ordenaban diáconos? Yo te digo, personas con estudios. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en Roma, generalmente siempre allá decían, todos los que estudian acá en Roma es porque algo seguramente van a recibir de alguna ordenación o algún cargo importante. ¿Por qué? Porque en la época de Benedicto, incluso también con Juan Pablo II, la mayoría de los sacerdotes que iban, que eran nombrados obispos, eran algunos sacerdotes que habían tenido algunos estudios en Roma, algunos estudios especiales, ¿ok? O sea, personas con mucha preparación. Y claro, también, obviamente, tienen que ser personas ejemplo de sacerdotes para la comunidad. Ahora no, ahora con Francisco, eh, esas personas que habían estudiado pensando de que yo voy a estudiar ahora mucho y llegar a poder ser obispo, pensaban que los estudios lo llevaban. Ahora no, ahora resulta que con Francisco, la mayoría de las personas o de los sacerdotes que están siendo nombrados obispos, son personas más o menos parecidas a él, o sea, personas así como él, muy cercanas a los fieles, con un sentido de pobreza muy grande. ¿Y cómo lo es? ¿Cómo lo es Francisco, verdad? Entonces, si ustedes preguntan qué característica, yo les puedo decir, no hay una característica especial, todo depende lo que el Papa quiere para la iglesia. Si el Papa quiere pastores comprometidos con pobreza, con humildad, al servicio del pueblo, pues sí. Fíjense que los cardenales, los últimos cardenales que él ha nombrado, casi todos, prácticamente todos, a no ser los de la curia romana, son pastores muy entregados. Y de hecho, yo me he quedado así como que, wow, porque no han sido personas que han estudiado mucho, ni han sido personas que han tenido unas grandes carreras dentro del Vaticano, no. Han sido personas allí como un sacerdote o un obispo que se mantienen mucho contacto con su pueblo, como él dice, con el olor de las ovejas, como dice Francisco, él dice, yo quiero que haya pastores con olor de ovejas quiere decir que están con las ovejas, que están ahí, que están presentes, que les ayudan, que les confortan, y, y gente pobre como él, ¿verdad? No gente exaltada, que se piensa importante o que tiene mucho poder. Así que entonces, como les digo, yo creo que depende mucho también de lo que el Papa quiere para la iglesia y lo que Dios le inspire, porque obviamente eso es inspiración de Dios, elegir a cada uno y de ellos los inspira Dios dependiendo de lo que el carisma que Dios le dio. Dios le dio el carisma al Papa Francisco de ser un hombre pobre en la iglesia, de ser un hombre entregado completamente a sus ovejas, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que por ahí va la cosa. Antes decían, los que estudian derecho canónico casi siempre los hacen obispos después. Y efectivamente así pasaba, pero ya hay cosas que van cambiando, entonces no sabemos qué características. Ahora, lo que sí tienen que tener es que sea un ejemplo, o sea, no van a ser un sacerdote que, no sé, que tal vez tenga fama no sé, de rico, de no sé qué, o de, no sé, o de que no atiende a la gente, o de mal carácter, cosas así, obviamente no, pero sí tienen que ser personas ejemplo. O sea, el Papa siempre pide 3 nombres, y él al final de esos 3 nombres elige uno,
y le dice, mira, yo elegí a este. Pero siempre se le envían 3 nombres a él porque quienes más conocen a los sacerdotes en sus diócesis son los obispos. Entonces la conferencia episcopal, que son los obispos reunidos de una conferencia determinada, por ejemplo, sea la conferencia episcopal de Guatemala, o la conferencia episcopal cubana, o la conferencia episcopal mexicana, se reúnen y nombran, por ejemplo, si hay una diócesis que está sin obispo porque pidió ya la renuncia, acuérdense que los obispos piden la renuncia a los 75 años, entonces la conferencia episcopal reúne 3 nombres de 3 sacerdotes que ellos piensan que tienen las características y se le envían al Papa. Y el Papa entonces, leyendo la historia de cada uno, incluso también los estudios que han hecho, todo, hace el nombramiento. Y después que hace el nombramiento, el Papa, entonces un obispo de allí lo ordena a ese sacerdote como obispo. ¿Cómo mantiene a su familia un sacerdote diocesano? ¿Trabaja en forma privada o pública? Híjole, esto es importante. El sacerdote en realidad no puede mantener a su familia. Por eso es que generalmente son célibes. O sea, generalmente no. Para nuestros ritos latinos son todos célibes, no pueden tener familia. Si tiene alguna dificultad, por ejemplo, su mami o algo ha quedado viuda, no tiene más hermanos o algo, o dificultades así de ese tipo, ellos piden estar fuera un tiempo, entonces trabajan en algo y ayudan a su familia. ¿Por qué? Porque normalmente no se permite que un sacerdote tome dinero de la iglesia para ayudar a su familia. Y no lo hace, no lo puede hacer, por ejemplo, siendo sacerdote y trabajando fuera, porque obviamente sería imposible, porque como sacerdote tiene que estar 24 horas en cualquier momento. Entonces, se dificulta un poco, sea diocesano, religioso no puede, absolutamente, porque es pobre y por lo tanto, si tiene alguna dificultad con su familia, tiene que salir y buscarse la vida y ayudar a su familia en el caso de que estén en dificultad. El diocesano tiene un poquito más de libertad para hacerlo, pero aún así también ellos pueden pedir un año sabático o más para poder ayudar a sus familias. Es una pregunta muy interesante porque no es algo que se puede hacer, en realidad no pueden tomar dinero de la iglesia. Por eso es que no, el sacerdote no tiene familia, no tiene mujer e hijos, porque si no sería un caos, ¿verdad? Pero bueno, si tiene una mami que está ya anciana o un papá que se ha quedado ya viudo o algo anciano y tiene dificultades, pues sí, hablando con su obispo pueden llegar a un acuerdo de cómo hacerlo, pero no con dinero de la iglesia. No. O recibe ayuda de los fieles o trabaja, algo hace, pero no puede tomar de la iglesia. Si un sacerdote deja el sacerdote, ¿se puede casar por la iglesia? Sí, yo creo que esto lo vimos la vez pasada, lo respondimos, claro que sí. Si recibe su dispensa, como se llama, la dispensa del orden, sí se puede casar por la iglesia. Lo único que normalmente lo que hace el Papa es enviar una carta diciendo que no debe hacerlo en la parroquia donde era sacerdote o donde lo conocían como sacerdote, sino tal vez como mudarse de lugar y entonces ir a un lugar donde no sea como escándalo para los demás, porque si no alguien dice, pues mira, ese sacerdote ahora anda con una mujer, ¿ves? Pero sí pueden hacerlo y pueden casarse por la iglesia, solo que debe ir a un lugar donde no lo hayan conocido nunca y empezar como de cero, como laico. Padre, discúlpeme esta pregunta, no es sobre las ordenaciones, es sobre la hostia en la comunión. ¿Qué pasa? Se debe hacer si los feligreses se le cae la hostia al piso y el que le dio la comunión no se da cuenta. ¿Qué debe hacer el ministro de la comunión? Bueno, muy buena pregunta. Normalmente el ministro, si está allí, tiene que decírselo al sacerdote, mira, cayó una hostia al suelo. Si el sacerdote se dio cuenta o la vio, tiene que tomarla y la va a poner en una vasija con agua. Y la va a poner dentro del sagrario, porque es cuerpo de Cristo, dentro del Santísimo. Entonces, en ese lugar con agua se van colocando las hostias que van cayendo al piso, que de alguna manera se pisotean o algo. Hay que ponerlas allí, pero está dentro del Santísimo, o sea, porque es cuerpo de Cristo. Hasta que se vaya desintegrando, pueden pasar días y meses allí. Cuando se desintegra completamente,
Entonces lo que se hace es que se vierte en un lugar donde hay un ser vivo, por ejemplo, una planta, que sea un ser vivo. Porque obviamente en ese momento no se debe ingerir, porque obviamente está del piso y puede uno tomar alguna enfermedad, pero tampoco se puede desechar, no se puede botar. Entonces es un proceso un poquito así como ese. Igual también se hace cuando se lavan los paños sagrados y todas esas cosas, porque acuérdense que siempre hay partículas del cuerpo de Cristo. Los heraldos. Los heraldos no es una congregación como tal, de hecho son laicos, no son sacerdotes. Bueno, no sé si tal vez hayan algunos dentro de los heraldos que haya recibido la ordenación sacerdotal, pero la mayoría de los heraldos del Evangelio que yo conozco por lo menos son laicos, personas como ustedes, cualquiera de ustedes, ¿verdad? Que tiene el laicado normal, que no tiene una ordenación y puede que algunos hayan sido ordenados, pero los que yo conozco los heraldos son un conjunto de laicos. Igual hay otros que son, creo que Caballeros de Colón, me parece que se llaman, que son organizaciones laicales. Acuérdense que igual los terciarios franciscanos es una organización laical, son laicos, casados, normal, que viven en su casa, eh, que no son congregación. Padre, ¿cuál es la diferencia de los franciscanos que visten de gris y los que visten de marrón? Por eso, porque hay unos que son, hay unos franciscanos que son como más contemplativos, que no salen mucho, que son de clausura, franciscanos de clausura, que se llaman la orden, los franciscanos conventuales, se llaman conventuales, creo que sí. Sí, franciscanos conventuales se llaman, que son de convento, o sea, que son más de clausura. No es que no salen, o sea, sí salen un poquito más que, por ejemplo, las clarisas no salen, nada más que a no ser que sea un hospital o algo muy grave, ya no salen del convento. O sea, cuando entran, están en clausura, oración constante y no salen a no ser solamente para algún turno médico o algo así muy especial, pero no salen. Las clarisas, por ejemplo, y algunas conventuales. Entonces los franciscanos sí un poquito salen, digamos que tienen más flexibilidad porque son párrocos, la mayoría tienen que salir, pero son más de vida contemplativa. Los otros que son, esos son de gris. Los que son de marrón son el orden de frailes menores, se llaman orden de frailes menores, que son los franciscanos, que no son conventuales, o sea que ellos salen más, ellos no tienen clausura. ¿Y qué diferencia? Bueno, digamos que la rama franciscana no es que tenga muchas diferencias, porque eso, pero sí, en ellos está basado más sobre todo en lo que es la clausura, porque los de marrón no tienen clausura, sí son párrocos y son evangelizadores, incluso salen a evangelizar. Padre, ¿el diácono puede hacer las exequias de un cuerpo presente? Ay, una pregunta muy buena. A ver, el diácono puede ir a hacer oraciones a la exequia, o sea, pero no puede ser la misa exequial, porque obviamente es una misa. Entonces, de cuerpo presente, sí puede hacer las exequias, o sea, lo que es la oración de exequias, pero si la familia pide una misa, o sea, yo quiero que me hagan la misa de exequias, entonces no la puede hacer. ¿Ok? Entonces, si un diácono puede, yo conozco diáconos que trabajan en cementerios, o sea, que están ahí constantemente, todo el tiempo, recibiendo los féretros, ¿no? Que van llegando, los difuntos, y él puede hacer lo que es la oración de las exequias. Pero si la familia dice, no, yo quiero la misa de cuerpo presente, la misa exequial, como se le llama, entonces ya no puede hacerla un diácono. ¿Cuáles cualidades o condiciones debe tener un obispo para ser nombrado cardenal? La misma pregunta que me hicieron anterior, o sea, la misma respuesta de lo que me hicieron anteriormente. No tiene una característica especial, depende del papa. Este papa está nombrando cardenales, pura gente casi parecida a él, igual, casi idéntica. O sea, aquellos obispos que yo, por ejemplo, he visto en algunas conferencias a unos obispos que digo, este puede ser cardenal, este va a ser cardenal. Y sin embargo, con Francisco, no. Con Francisco no encaja esa característica de antes. Entonces, ya me he dado cuenta de cuál es su característica. Por ejemplo, no sé, cuando nombraron al cardenal de Cuba, ya yo sabía quién iba a ser porque sabía cuál era el obispo que estaba muy parecido al estilo de Francisco.
Entonces, tú más o menos conociendo el estilo de Francisco, ya te das cuenta quién puede ser nombrado cardenal en tu país, porque él va a ir directamente al estilo de cómo es él, obviamente, porque eso es lo que él entiende que Dios está pidiendo para su iglesia, ¿verdad? Y sin embargo, si hay otro papa que tal vez piensa que Dios está pidiendo tal vez personas con sabiduría, etcétera, pues va a buscar gente con esa característica. Entonces, no hay una característica en especial, sino que todo depende de lo que el papa, por inspiración de Dios, quiere para la iglesia, obviamente. Y generalmente los cardenales no pueden superar el número de 120. Entonces, por ejemplo, hay países que no tienen cardenales, ¿no? Hay países que no tienen ninguno y hay países que tienen más, porque, claro, como tienen que ser 120 nada más, todo depende de la diócesis. Por ejemplo, Italia tiene varios cardenales, pero ¿por qué? Por tradición, porque las sedes como Venecia, como Milán, pues son tradicionalmente siempre sedes cardenalicias. Pero con este papa ha cambiado mucho, porque hay sedes cardenalicias donde no van a nombrar nunca a ese obispo como cardenal, y sin embargo él nombra, por ejemplo, creo que es Filipinas, hay un país donde todo el mundo pensaba que al obispo que estaba en la capital, en Manila, si mal no recuerdo, era el que iban a nombrar cardenal, y sin embargo no, él nombró, creo que Panamá también, creo que Panamá, él nombró no al obispo de Panamá, la ciudad, sino creo que David, creo que se llama la ciudad, la diócesis, es una diócesis pequeñita. Ven, entonces nombra cardenales al obispo que él piensa que tiene las características, no porque esté en una catedral grande o porque sea un arzobispo, porque esté en una capital o algo, no. Y tienen que ser 120. Por eso es que cada año él nombra alrededor de 14 o 15. ¿Por qué? Porque hay algunos que llegan a los 80 años y ya no pueden votar por el Papa. Y hay algunos que mueren. Entonces, por eso es que mueren. Y los que cumplen 80 años, él entonces renueva con otros 14, 15, 12 más o menos, nombra cada año, para que más o menos el número esté en 120. Casi siempre está por encima, lo que no puede estar por debajo, porque acuérdense que para los 2 tercios son 2 tercios de 120. Casi siempre está por encima. Quiero saber cuántos son los cardenales que hay ahora. Siempre hay más de 120, porque de hecho él hizo un consistorio hace poco. Ahora mismo hay 225 en la actualidad. Pero acuérdense que ahí también hay mayores de 180 años, perdón, mayores de, sí, mayores de 80 años, que no son elegibles. Entonces, ¿quiénes son los electores? 126. O sea, de los 225 cardenales que hay en el mundo, solamente 126 tienen menos de 80 años. Por lo tanto, esos son los únicos que pueden votar, que tienen derecho a voto, porque tienen menos de 80 años. 99 de esos tienen más de 80 años. Que Dios los bendiga. Yo siempre digo que hay que ser cardenal porque duran muchísimo, imagínense. 99 tienen más de 80 años, que ya de por sí, ustedes saben que la vida del hombre es más corta que la de la mujer. Y pues llegar más de 80 años, pues ya es un logro bastante grande. Exacto, esa es la cosa. ¿Por qué las papas son de una edad avanzada? Bueno, porque generalmente, como tienen que morir en el cargo, bueno, hasta Benedicto, que ya no quiso morir en el cargo, sino que lo dejó por enfermedad, normalmente siempre se elige alguno que tenga experiencia, porque se necesita mucha experiencia, que se necesita mucho tiempo, obviamente, como cardenal, y por lo tanto no te van a nombrar uno de 50 y pico. Mire, Juan Pablo II fue uno de los más jóvenes, ¿verdad? Sin embargo, Francisco, ¿no? Ya Francisco ya tenía su edad, igual que Juan XXIII. Entonces, claro, todo depende. Hay veces que los han nombrado un poquito más jóvenes. Eh, Juan Pablo II era bastante joven. Eh, no recuerdo qué edad tenía él cuando eh, tenía Juan Pablo II cuando fue elegido papa. Eh,
se convirtió en papa, Juan Pablo II tenía 58 años. Fue el papa más joven, ¿ven? O sea que no siempre es de edad avanzada. 58 años es bien joven, porque imagínense que para ser obispo tiene que haber sido sacerdote varios años. Entonces, después de obispo, generalmente son arzobispos y después cardenales. Por lo tanto, pasa el tiempo y por eso es que no tan joven. Aparte que no queremos un papa que sea muy joven, porque claro, también necesitamos sabiduría para eso. Padre, ¿cuáles son los nombres jerárquicos que se dan a los ordenados? Por ejemplo, el Papa lo nombra su santidad. Yo creo que ya les comenté de esto, pero bueno, se lo voy a decir de nuevo. Al Papa se le dice su santidad. Al cardenal se le dice eminencia y al obispo se le dice excelencia o monseñor también. Entonces, pero cuando decimos al obispo nos referimos su excelencia, al cardenal su eminencia. Generalmente siempre se acompaña su eminencia reverendísima, cardenal, etcétera, etcétera. O al obispo que es su excelencia reverendísima, monseñor, etcétera, etcétera, ¿ok? El nombre. Y al papa es su santidad, ¿ok? ¿Qué es el derecho canónico? Ese es el código de derecho que rige en la iglesia. Ustedes ven que todos los países tienen un código de derecho, ¿verdad? En cada país tenemos un código, bueno, que hay un código penal, un código civil, un código bla, 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 bla. Bueno, para la iglesia hay un solo código, que es el código de derecho canónico, que de hecho nosotros vamos a dar una clase. Probablemente el próximo semestre nosotros dediquemos un curso para hablar del Código de Derecho Canónico. Ahí vamos a hablar de las nulidades matrimoniales, porque acuérdense que el Código de Derecho Canónico habla de todo. Habla de las penalidades, incluso en la iglesia, las excomuniones, también lo que rigen los matrimonios. O sea, el Código de Derecho Canónico es grandecito, o sea, tiene mucha tela por donde cortar. Entonces, acuérdense que el Código de Derecho Canónico es como, digamos, como la constitución para un país, ¿verdad? Un país tiene una constitución, tiene un código de derecho. Acuérdense que el Código de Derecho Canónico es el código para la iglesia. ¿De dónde sale el Código de Derecho Canónico? Del Código de Derecho Romano. No sé, yo sé que aquí hay algunos que han estudiado derecho, que son abogados, sabrán qué cosa es el derecho romano, que es la madre de todos los derechos, ¿ok? Acuérdense que el Imperio Romano, el aporte más grande que hizo al mundo es su código de derecho, el código de derecho romano. Entonces, acuérdense que Roma es la sede de la iglesia también, entonces la iglesia no se quedó nunca atrás. Y su código de derecho canónico está inspirado en el código de derecho romano, que es el primer código de derecho del mundo entero, o sea, en el sentido de que es la madre de todos los derechos. Eh, y bueno, la iglesia quiso también inspirarse en el derecho romano para crear su propio código de derecho canónico. ¿Ok? Entonces ahí rige todo. Ahí rige desde cuántos cardenales tiene que existir hasta no sé cuáles son los impedimentos para una ordenación o cuáles son ahí también qué edad tiene que tener el padrino o la madrina o el que va a ser confirmado. Todo. O sea, son códigos que rigen el derecho de la iglesia. ¿Ok? Y hay también abogados canónicos. Y hay también juzgados dentro de la iglesia. En cada diócesis hay un juzgado donde hay jueces y donde hay también abogados y fiscales. Generalmente el fiscal se le llama el defensor del vínculo, que son todos aquellos que luchan porque no se dé la nulidad matrimonial. El juez es el intermedio y generalmente siempre las parejas tienen como un abogado canónico que es el que les defiende. ¿Ok? Entonces eso para que ustedes sepan. Pero bueno, ya cuando hablé de derecho canónico les voy a dar más detalles sobre cómo funcionan los juzgados dentro de la iglesia. Padre, hace este año nombraron un sacerdote que él no
no tiene esos dones, pues trata a las personas muy mal y también a otros sacerdotes. Sí, lamentablemente, acuérdense que se cometen también algunos errores porque no se conocen bien a las personas o las personas fingen. Fíjense que yo estuve en un seminario y yo recuerdo que compañeros míos que fingían para que sean ordenados sacerdotes, pero luego al final cuando daban la vuelta veías la forma de ser de ellos y el carácter y no era muy bueno. Algunos no llegaron a ser ordenados sacerdotes porque los superiores se dieron cuenta de que no era una persona adecuada, pero hay otros que logran, como decimos en Cuba, se logran colar por el hueco una aguja y listo, pues nada, pues ahí están y lamentablemente les ordenan y no son personas dignas de la ordenación. Pero bueno, lamentablemente en la viña del Señor hay de todo y eso puede pasar, eso puede pasar. Es lamentable, es muy lamentable, pero puede pasar. Buenas noches, padre. Entonces los cardenales son elegidos por el Papa y asimismo estos son los que votan en el momento de elegir un nuevo Papa. Sí, efectivamente, así mismo es. Los cardenales son elegidos por el Papa y cuando el Papa muere o él mismo, como pasó con Benedicto XVI, él mismo presenta las dimisiones, o sea, él se retira. Entonces, los cardenales que tienen menos de 80 años, que como les digo, ahora mismo hay 125, pero en la medida en la cual va bajando, el Papa después nombra a otros más para que siempre haya 120, más o menos alrededor de 120. Ellos se reúnen en la Capilla Sixtina y les toca a ellos nombrar al Papa, que generalmente es uno de ellos, pero tienen que obtener 2/3 de voto, lo cual es muy difícil, porque imagínense, tienen que ser 2/3 de votos que voten por el mismo. Y como no hay candidatos, porque ahí puedes votar por quien sea, o sea, tú entras y puedes votar por quien sea, entonces hay votación, 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 hasta que ya más o menos va nombrando a alguien y así, obviamente a través de la oración, pues se logra siempre uno dentro de ellos. ¿Pueden nombrar a alguien de fuera? Sí, pero no ha pasado, pero sí pueden. O sea, el Código de Derecho Canónico acepta que el cónclave nombre a alguien de fuera. Un cardenal que tenga más de 80 años o un obispo que no es cardenal, o sí pueden nombrar a alguien de fuera, solo que hasta ahora no ha pasado porque siempre ha sido siempre ha sido un cardenal de menos de 80 años. En un país que el cardenal ya se ha retirado pero aún vive, ¿se puede elegir otro para sustituirlo o solo cuando éste muera? Muy buena pregunta. El Papa puede nombrar a otro, pero por respeto siempre espera que muera. Por respeto siempre esperan a que muera el cardenal para que el obispo que lo sustituyó sea nombrado también el cardenal. ¿Quién actualmente al Papa si está enfermo? Si el Papa está enfermo, sigue él siendo el Papa y obviamente la iglesia sigue funcionando de igual manera. Ahora, si el Papa por alguna razón muere, entonces el que toma las riendas de la iglesia es el cardenal Camerlengo. Camerlengo es uno de unos cardenales que viven en Roma que tiene ese nombramiento de ser el Camerlengo, que quiere decir que es el sustituto del Papa cuando él muere. Entonces, cuando el Papa muere o cuando presenta las dimisiones, el cardenal Camerlengo es el que llama a los otros cardenales y guía a la iglesia hasta que se nombre al nuevo Papa. Pero si el Papa está enfermo, no, pues normalmente incluso este Papa lo han operado y todo, y a Juan Pablo II lo han operado. No es como, por ejemplo, en los países donde el presidente, si va a ser sometido a una operación o algo donde no tiene conciencia, por ejemplo, le ponen una anestesia general o algo, tiene que otro sustituirlo. Aquí no. Aquí no hay sustitución. Si el Papa está enfermo y no, no sé, de alguna manera no eso, él sigue siendo hasta que él muera o dimita. Nadie puede sustituir al Papa de ninguna manera, a no ser cuando ya muere, que entonces el camerlengo es el que toma las riendas de la iglesia, o si dimite, o sea, presenta las dimisiones, se retira, entonces sí, ahí entraría el camerlengo a guiar la iglesia, pero solamente en lo que se llama el interregnum,
o sea, en el reinado intermedio entre un papa y otro, solamente para que se nombre el próximo, ¿ok? No puede dirigir la iglesia así como que ahora yo me quedo y tal, no. Solamente en el tiempo de que le dice a los cardenales, vengan a Roma, tienen tal fecha para llegar todos, y todos tienen que salir para allá lo antes posible, se reúnen, empiezan con retiros, etcétera y tal, porque acuérdense que todo esto se prepara con oración y después entonces empiezan las votaciones, él mismo las guía, las votaciones. Pero en las votaciones siempre tiene que haber cardenales, otros cardenales que son los encargados de leer, por ejemplo, los nombres, uno lee el nombre, otro rectifica que ese sea el nombre y otro entonces hace los cómputos, va llevando la cuenta. Es una votación secreta, pero todo se tiene que saber, los resultados se tienen que saber abiertamente. Y se le va diciendo, por ejemplo, tal es el nombre, tal, y todos van escuchando y ellos van llevando cuenta si ellos quieren también. ¿Qué significado tiene el anillo del Papa? Bueno, el anillo del Papa es igual que el anillo de cualquier obispo, o sea, lo que tiene es un escudo. Generalmente tiene un escudo que él mismo lo prepara, o sea, cada obispo, cuando va a ser ordenado obispo, esto no lo tenemos los sacerdotes ni tampoco los diáconos, pero el obispo sí se hace su propio escudo. ¿Cómo hace su escudo? Pues cada quien pone lo que quiera, o sea, no sé, ustedes se recuerdan del escudo del Papa Juan Pablo II, tiene una M por María. El Papa Benedicto creo que tenía, es como el oso, pero está relacionado con uno de los santos de ahí, del sitio donde él vive, que era un evangelizador. Y así, o sea, cada escudo tiene su representación. Entonces eso es lo que lleva casi siempre el anillo del pescador, se llama el anillo del pescador, es el anillo del Papa. Es el anillo como símbolo del episcopado. Y era lo que usaban los papas antes y los obispos antes para firmar, porque acuérdense que antes se firmaba con una goma donde se incrustaba el anillo, que es el escudo de él, y aquella goma roja, no sé si ustedes habrán visto en las películas o algo, quedaba impregnado el anillo del papa y se sellaban las cartas con eso, ¿verdad? Y se firmaba con eso. Por eso es que cuando muere el papa, el cardenal Camerlengo, lo primero que tiene que hacer es utilizar un martillo de plata, le da 3 veces en la cabeza, llamándolo por su nombre de pila, o sea, a Francisco le dirá Jorge, porque se llama Jorge Bergoglio, se llama por el nombre de pila, no por el nombre de papa, 3 veces y le da con un martillito en la cabeza, como para, bueno, ya se sabe que los médicos son los que deciden si está muerto o no, pero el símbolo es que el Camerlengo toca 3 veces con el martillo de plata en la cabeza al papa y si no responde, quiere decir que está muerto. Pero es simbólico porque ya los médicos anteriormente ya dijeron que estaba muerto. Simbólico, y si no responde las 3 veces, entonces él le quita el anillo, que es el símbolo de lo que les decía, del anillo del pescador, con el cual ellos, y lo hace para evitar que sea, que haya plagio, ¿verdad? Que alguien tome el anillo y firme otra cosa a nombre del Papa. Entonces lo primero que hace el Camerlengo, le quita el anillo y con el mismo martillo de plata lo destruye. ¿Ok? Bueno, son simbólicos, acuérdense, antes sí lo hacían, porque antes en la época medieval había mucho miedo de que se plagiara la firma del Papa y tal. Ahora ya no hay tanto miedo, pero bueno, si sigue la misma tradición, entonces con el martillo destruye el anillo del Papa. Y entonces ahí es donde anuncia al mundo de que el Papa murió, entonces le dice a los cardenales, tienen tanto tiempo, X tiempo, no sé, una semana o 2, para que todos lleguen a Roma. Si hay alguno que está enfermo y no puede venir, por eso es que casi siempre son un poquito más de 120. Porque cuando Francisco, habían como dos cardenales. Había uno que estaba alejado por problemas de escándalo y tal, y entonces no le permitieron ir a votar, y habían otros 2 que creo que estaban enfermos. Entonces, por eso es que siempre tiene que sobrepasar los 120 para que haya por lo menos 120 en el cónclave. Se llama cónclave porque ustedes saben que se hace con llaves, con clavis, quiere decir que los encierran. ¿Por qué? Porque antes no se ponían de acuerdo para elegir al Papa y no salía, y entonces unos votaban por este y otros votaban por el otro, y hubo uno en Roma, uno de los que asistía, ¿verdad?,
a los cardenales y dijo, bueno, ustedes no van a salir de ahí hasta que no elijan al Papa. Y los encerró en la Capilla Sistina, les puso la llave. Por eso se llama conclavis, porque dice con llave, conclave. Ya no sé, bueno, no se les encierra con llave porque ya obviamente ahora ellos van, votan, si no ha salido pues vuelven a sus cuartos, rezan, comen, sigue el otro día y así sucesivamente hasta que eligen al Papa. Pero se quedó el nombre de conclave. Aquí, padre, es cierto que el obispo Gómez está enfrentado con el Papa Francisco por ser de línea ultraconservadora. Oh, Gómez es el de Los Ángeles. Según la prensa internacional, Gómez, de la conferencia de obispos, líder de la diócesis más grande del país. Gómez es uno de los católicos más poderosos de Estados Unidos, lleva 17 años como obispo de Los Ángeles, uno de los reinados actuales más largos en el catolicismo estadounidense. Sí, tienes razón. Todo esto que dices, tienes razón, tienes razón. Pero yo no le encuentro mucho sentido realmente a lo que Gómez está haciendo, porque me parece inclusive en contra de lo que él mismo ha profesado. Acuérdense que el obispo tiene una profesión de obediencia al Papa, a cualquier Papa que esté. Si ese lo han elegido los cardenales y ha sido por elección bajo la influencia de Dios, yo creo que un cardenal o sacerdote o diácono, quien sea que esté opuesto al Papa, está equivocado. Está equivocado porque el Papa es el vicario de Cristo. Y si está allí es porque el Espíritu Santo lo ha elegido de alguna manera. ¿Ok? Entonces, yo creo que esa posición ultraconservadora está muy mal de parte de Gómez. Sí, lamentablemente ha sido uno de los... No sé cuántos años tiene Gómez ya, pero probablemente ya esté al pedir eh, ¿cómo se llama? Al estar pedir la renuncia al Papa, el arzobispo de Los Ángeles. No sé qué edad tiene, ¿sabes? Tengo curiosidad, tengo curiosidad por saber, pero es uno, sí es uno de, como dices, es uno de los más largos también como obispo. No, tiene 70 años apenas. Tiene 70 años apenas. No, todavía le faltan 5. Todavía le faltan 5 años, entonces, porque él es del 51, tiene 70 años, entonces todavía le faltan 5 años más. Probablemente antes sea Francisco porque ya Francisco, lamentablemente por su salud, no se encuentra muy bien. No sé si ustedes vieron una de las últimas apariciones, hubo que levantarlo porque es que su rodilla ya no aguanta, ya no aguanta. Es la edad también y toda una serie pero bueno, él todavía está allí y puede, um, por salud, todavía puede seguir. Todavía. Su salud no está tan buena, pero digamos que no es un problema tan grave, sino que es la rodilla. Esperemos que todavía nos dure. Pero mira, sí me ha impresionado ahora que tú hablabas de Gómez, José Horacio Gómez, es de Nuevo León, México. Y sí, ha sido nombrado arzobispo de, de Los Ángeles y casualmente no es cardenal. Casualmente, pues siendo una diócesis muy grande y muy poderosa en los Estados Unidos, una de las más fuertes, no es cardenal. Así que ya esto nos dice algo, nos dice algo de Gómez. Pero bueno, creo que nadie debe estar en contra de la línea de ningún papa, ninguno. De hecho, cuando estuvo Juan Pablo II, yo creo que hizo un pontificado también muy interesante, muy bueno, y toda la iglesia siguió las líneas de Juan Pablo II. Con Benedicto también, a pesar de que habían discrepancias de algunas personas, sobre todo con problemas que hubo de los escándalos y tal, sin embargo, siempre se tuvo respeto del Papa Benedicto, a pesar de todo, ¿no? Porque cada uno tiene sus características y tiene su inspiración, o sea, cada uno lo pone el Espíritu Santo por algo allí. Y bueno, Francisco también. El Camerlengo es un nombre, es un título,
¿Es el mismo de vicario? No, no, son diferentes. El camerlengo no es el vicario. El vicario del Papa para Roma, generalmente no tiene mucha importancia el vicario episcopal del Papa para Roma, porque acuérdense que el Papa es el obispo de Roma, pero prácticamente él no ejerce mucho digamos, su episcopado en Roma, más que algunos encuentros, algunas cositas, porque yo que viví en Roma, pues el Papa está más para el mundo que para Roma, eso es normal. Y él tiene un vicario, el vicario del Papa para Roma, y ese no es el camerlengo, no. El camerlengo casi siempre es el secretario de Estado. Eh, con Juan Pablo, bueno, con Juan Pablo II el camerlengo era Benedicto XVI. Y con Benedicto XVI el camerlengo era Tarcisio Bertone, cardenal Tarcisio Bertone, que ya está retirado. Que el camerlengo en la actualidad a mí me parece que es el secretario de Estado, me parece, ahora mismo, en la actualidad. No es el secretario de Estado. El Papa Francisco nombró el 14 de febrero del 2019 a Kevin Farrell, que este es, si mal no recuerdo, es incluso sí, que es el prefecto del dicasterio para los laicos y la familia. Muy buena opción esta, Kevin Ferrer. Muy bueno como cardenal, me parece muy buena elección. Sí, yo lo tenía en mente el secretario de Estado, Parolin, pero no es Parolin, es Kevin Ferrer, Kevin Joseph Farrell, que es el encargado del dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Y sí es un cardenal muy bueno. Y si mal no recuerdo, Kevin es americano. Sí, es muy importante la función del camerlengo, porque acuérdense que el camerlengo es el que asume la iglesia cuando el Papa muere. No tiene una función, digamos, mucho más que esa, porque aparte de, bueno, generalmente los camerlengos siempre tienen otra función, porque ser solo camerlengo no, porque solo camerlengo, que es camerlengo solamente es cuando el Papa muere. Entonces, no tiene sentido tener una gente ahí solamente esperando a que el Papa muera. Generalmente los camerlengos tienen otra función. Por ejemplo, Monseñor Kevin es el prefecto del dicasterio para la familia, la vida y la vida y los laicos. Por lo tanto, tiene su función como jefe de un dicasterio, que digamos es como un ministro dentro de lo que nosotros conocemos de los países, ¿verdad? Que hay ministerios, que hay ministros, nosotros en la Iglesia Católica llamamos dicasterios, y los dicasterios tienen un prefecto, que es el jefe. Entonces, él es como, digamos, como un ministro, ¿no? Más o menos para que tengan una idea. Buenas noches, padre. ¿Qué significa el anillo del sacerdote? No, los sacerdotes no tenemos anillo. Hay algunos que les gusta usar algo, sí lo pueden usar, pero no tenemos anillo ningún, tampoco los laicos, perdón, los diáconos. El único que tiene anillo es el obispo, si tiene anillo. Algún sacerdote, si quiere, se hace su anillo él, pero no está, ¿cómo se llama? Estipulado que el sacerdote tenga un anillo. Los obispos sí. Los obispos sí. Bueno, hay algunos sacerdotes que usan anillo, bueno, tal vez tienen, no sé, como un gusto especial por llevarlo y tal, pero no está estipulado. El obispo sí tiene que elegir su escudo y tiene que tener su anillo, que puede ser de oro, puede ser de plata. Por ejemplo, como en el caso de Francisco, pues tiene todo, sea el anillo, sea el pectoral. El pectoral es el crucifijo que lleva el obispo. Su pectoral es el mismo que usaba desde que era obispo, que es, como ustedes saben, no es de oro. No sé si sea como de una plata o un material, pero es un material no oxidable, claro.
Padre, buenas noches. La vestimenta de los sacerdotes es obligatoria según el país, porque los sacerdotes que conozco visten de negro y con clergyman en el cuello. Eso depende de la congregación, depende del sacerdote, depende del clima donde estén, depende de muchas cosas. Antes del Concilio Vaticano II sí era obligatoria la sotana. La sotana quiere decir que era aquella que era larga. Ustedes saben qué cosa es la sotana, ¿no? Se usaba el clergyman y se usaba, no, incluso no se usaba el clergyman, se usaba el cuello romano, que es diferente al clergyman. El clergyman es el cuellito chiquito, que es el cuello inglés, que se usa más en las iglesias como en Estados Unidos, Inglaterra. Por eso se llama clergyman. Pero el cuello que se usaba antes era el cuello romano, que es todo completo hasta acá atrás. El cuello romano con la sotana. Después del Concilio Vaticano II, no. Ya después del Concilio Vaticano II, ya el sacerdote puede vestirse, obvio, normal, incluso puede ser como un laico, o puede usar el clergyman, o puede usar negro. Hay algunos que usan azul, usan diferentes colores, no está determinado por eso. Hay algunos que son miembros de congregaciones, entonces llevan el sayal, por ejemplo, los franciscanos, o algunos que son de otras congregaciones, pues usan un tipo de sotana específica. Yo sé que hay algunos que lo usan blanco, por ejemplo, hay algunos que son de algunas congregaciones. Y hay algunos sacerdotes, por ejemplo, generalmente los que somos más de congregaciones educativas, con jóvenes y tal, pues más de estilo laical. También los hermanitos de Jesús, que son los hermanitos de Charles de Foucault, tal vez ustedes no los conocen, pero ellos también usan así porque ellos están involucrados en barrios con gente muy marginal, muy pobre, y entonces ellos quieren identificarse con la gente, entonces como ser uno de ellos, y por lo tanto se usa también la vestimenta laical normal, camisa, pantalón y tal. ¿Okay? Pero no es obligatorio que tiene que ser negro, ni tampoco que de usar el clergyman, es completamente opcional. Generalmente los que están en lugares como universidades o lugares así un poquito más tranquilos, pues usan el clergyman. Pero quien tiene que estar, por ejemplo, en la calle o jugando en la cancha con los chicos, que está, por ejemplo, de sacerdote en un colegio, no lo puede usar. Prácticamente le es casi imposible porque puede sudarse y además está en otra función. Hay algunos sacerdotes, conozco algunos, ahora no recuerdo cuál es esa congregación que son de trabajadores, pero sí conocí una congregación y ellos pues usan normal porque ellos trabajan incluso en fábricas y son evangelizadores en los lugares donde trabajan. Es una congregación, ahora no recuerdo cómo se llama el nombre, pero es una congregación muy interesante que son trabajadores. Muy bien. Bueno, aquí hay otra pregunta interesante, padre. En mi clase me preguntaron qué significa laico. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué significa laico? Ser laico significa ser una persona del mundo, pero del mundo no mundano, ¿ok? Del mundo significa como que estar fuera de lo que es el sacerdocio. Entonces, estar en contacto con el mundo. Laico quiere decir cualquier persona de ustedes, cualquier bautizado que no sea sacerdote es un laico, ¿ok? Y el significado que tiene es por eso, porque el laico está fuera, o sea, de la iglesia, en el sentido de que trabaja, vive, estudia, ¿ok? Y es, como dice el Evangelio, es sal de la tierra y luz del mundo para los demás. El significado de laico es eso. El significado quiere decir como mundano, pero no en el sentido malo de mundano, como que del mundo, no. Mundano en el sentido de que está en el mundo para evangelizar al mundo. Ese es el sentido de la palabra laico. Pero un laico es cualquier persona que no sea sacerdote. Incluso las monjas son laicas, porque no son ordenadas, no son sacerdotes, pero son laicas consagradas. ¿Ok? Hay laicos consagrados y hay laicos normal, como son cualquiera de ustedes, pero hay laicos que hacen votos, que son laicos consagrados. Son consagrados porque hacen votos, pero son laicos porque no son sacerdotes. Aunque sean consagrados, no son sacerdotes. Igual hay religiosos. Creo que son los religiosos de San Juan de Dios y los hermanitos de San Juan de Dios, que ellos no son sacerdotes, son hermanos
ellos también son laicos. Y llevan hábitos, pero son laicos. Hay laicos que llevan hábitos, sí, puede pasar, pero acuérdense que ya cuando tú pasas a la ordenación diaconal, ya dejas de ser laico, ¿ok? El laico es el que no está ordenado. Pueden ser, sí, catequistas, claro que sí, pueden ser laicos los catequistas, pueden ser laicos las religiosas, los religiosos, una persona que viene a misa, todos son laicos. Basta que no sea ordenado. Ya cuando te ordenan de diácono, por ejemplo, ya dejas de ser laico y perteneces a una orden que es diaconal, ¿ok? Sacerdote, obispo, todos esos no son laicos. Padre, cuando tenga tiempo, si puede ver la película Dios no está muerto, es de tendencia protestante, sin embargo, el nombre de la iglesia es Santa María y el edificio tiene la cruz enfrente. Ah, bueno, voy a tal vez verla. No la he visto nunca y no sé a qué se refiere sobre la iglesia protestante, es de tendencia protestante. Y el nombre es Santa María. Bueno, hay algunas iglesias que son protestantes que tienen nombres de santo, ¿eh? Eso sí puede pasar. Y que tienen cruces. Sí, incluso hay iglesias protestantes que tienen santos, porque no todos los protestantes son como los evangélicos que nosotros conocemos. Hay algunos protestantes que no, que tienen, ¿cómo se llama? Santos. Tienen santos. Y algunos protestantes que tienen también a la Virgen María, pero no son evangélicos, son otro tipo de protestantes. Puede pasar. Muy bien, bueno, hermanos, nos ha llegado las 10 de la noche, nos ha llegado las 10 de la noche y ya es hora de ir a descansar. Voy a darles la bendición y les dejo con Vanesita. Y entonces para la próxima, vamos a ver si ya es la última, entonces ya tendríamos que hablar sobre el matrimonio y si les queda algunas dudas sobre el orden sacerdotal, entonces comentamos sobre eso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.